Iniciar con lo siguiente. Lo primero que quiero que ustedes entiendan es que en qué parte o desde qué perspectiva nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento. Esto, para los que ya estaban en los módulos anteriores, pues solamente va a ser un recordatorio y para los nuevos, pues es una información que necesito que usted aprenda. En primer lugar, nos encontramos en lo que llamamos profetas anteriores, perdón, posteriores. Eso quiere decir aquellos profetas que tienen discursos, visiones y proclamaciones en el cual el profeta actúa. Y eso básicamente es la definición de profeta, ¿verdad? El que habla o el que es portavoz de Dios. Entonces, ¿desde qué perspectiva nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento? Bueno, la estamos estudiando desde la perspectiva hebrea. Lo que para nosotros, hermanos y hermanas, es Antiguo Testamento, para el judío, eso se llama Tanaj, así, Tanaj. O algunas personas también le llaman la Biblia hebrea. Ellos no dividen el Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos en nuestro canon. Ellos lo dividen de otra manera. Tienen los mismos libros, pero lo dividen de diferente manera. Ellos tienen la primera gran sección del Antiguo Testamento que se llama la Torá. Aquí usted va a encontrar los primeros 5 libros de la Biblia. Luego, la segunda gran sección de la Tanaj o de la Biblia hebrea se llama Nevi'im, que en español significa los profetas. Acá los Nevi'im o los profetas se dividen en profetas anteriores y posteriores. ¿Anteriores y posteriores a qué? Al exilio. Recuerde que para el judío, para el pueblo de Israel, el exilio a Babilonia es uno de los eventos que marcó la historia de ellos. A partir de eso ellos dividen los profetas, lo cual ya vamos a profundizar, pero desde ya yo quiero que usted lo comprenda. Lo tercero, o la tercera gran sección de lo que para nosotros es Antiguo Testamento, pero para los hebreos o judíos es la Tanakh, se llama los Ketuvim, que traducido al español son los escritos. Y aquí entran todos los salmos, proverbios, el libro de Cantar, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, etcétera. Aquí van todos esos libros. Desde esta perspectiva nosotros la estamos estudiando. Nos encontramos en la segunda sección del Antiguo Testamento, que son los profetas o en hebreo los Nevi'im. Bueno, entonces, ¿a dónde está Jonás? Eso es importante, el libro de Jonás. Bueno, el libro de Jonás, ya dijimos, pertenece a los profetas posteriores, es decir, escritos después del exilio, dentro de los cuales se encuentran 12 profetas, que algunas personas, yo creo que la mayoría que ha estudiado un poco, tiene todavía esta sección son profetas mayores y profetas menores. Pero hermanos, yo lo he dicho una y otra vez, esa división que normalmente la hacemos los cristianos, no la hacen los judíos, ¿verdad? De profetas anteriores y posteriores, perdón, profetas mayores y menores, esa división ya está desfasada. En el mundo de la ciencia bíblica y de la teología, ahora se habla de profetas anteriores al exilio, profetas exílicos y profetas post-exílicos. Entonces, a la hora de estudiar algún profeta, uno tiene que preguntarse, ¿este profeta ejerció su ministerio antes del exilio, que los israelitas fueron llevados a Babilonia? ¿Este profeta ejerció su ministerio durante el exilio o ejerció su ministerio después del exilio? Esa es la división correcta que hoy se maneja en el mundo de las ciencias bíblicas y de la teología. Bueno, quizá decir algo respecto a Jonás de manera introductoria, y es que Jonás rompe el molde clásico de los profetas. Si ustedes recuerdan el profeta Elías, el profeta Eliseo, aquellos profetas emblemáticos, Jonás rompe el molde, para nada que se va a parecer a ellos, ni mucho menos su historia, y ya lo vamos a profundizar. Aquí no se profundiza lo que el profeta dice, como si lo es en Elías, en Isaías, en Jeremías.
que uno se centra en el mensaje que da el profeta, ¿verdad? Y básicamente de eso es lo que nos hablan los libros. En cambio, en el libro de Jonás no es así. En el libro de Jonás es cómo el profeta responde a Dios. Si usted nota y usted lee todo el libro de Jonás, no se nos va a decir el mensaje profético de Jonás, se nos va a contar cuál es la actitud de Jonás frente a Dios. Y de eso trata el libro. Por eso decimos que es un libro profético que rompe el molde de cómo normalmente los profetas son escritos o cómo los profetas normalmente ejercen su ministerio. Entonces, lo resumimos. El foco de atención no está en el mensaje de Jonás tal cual, sino que está en la actitud del mensajero o del profeta. Y a eso nos introduce al libro de Jonás. Hablemos un poco de Jonás. En el libro de Segundo de Reyes, libro Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25, usted va a encontrar que se habla de Jonás como profeta. Se nos dice sus características, se nos dice en qué momento ejerció su ministerio, y eso ya nos da una luz, porque eso nos dice de que el profeta fue un personaje real, fue un personaje histórico, porque el libro de los reyes son libros históricos, ¿verdad? Son libros que nos cuentan la historia de Israel. Entonces, eso ya nos introduce en el libro de Jonás. Lo segundo es que se nos dice que Jonás es hijo de un tal Amitai, que vivía en Galilea, que era una de las aldeas más marginales de Israel. También se nos dice que ejerce su ministerio en el Reino del Norte. Recuerde que acá, en este momento histórico, ya el reino de David se ha dividido. Recuerde usted que David deja a su sucesor Salomón, Salomón muere, deja a su hijo, pero su hijo comete una imprudencia política y el reino se le divide. El reino del norte, el reino del sur. Entonces, ¿a dónde nació y se crió y a dónde ejerció su ministerio Jonás? En el reino del norte, que también era conocido como Israel. Ahora, el nombre de Jonás, o en hebreo Joná, significa paloma, hace alusión a una ave. Y normalmente, yo no sé si usted recuerda, ha visto películas, cuál era la función que ejercían las aves en el tiempo antiguo. Normalmente, usted no me dejará mentir, las utilizaban de mensajeros. A las aves las entrenaban para que llevaran mensajes a otras personas. Entonces, desde ahí ya se nos está diciendo que una de las funciones del nombre de Jonás era que iba a ser un mensajero, pero además la paloma es un símbolo de paz y también de fragilidad, lo cual va a denotar la idea de lo que Dios quería hacer con Jonás. La ironía aquí es, hermanos, es que aunque el plan de Dios, el deseo de Dios para Jonás es que fuera un mensajero de paz y que mostrara esa fragilidad o esa sensibilidad hacia Dios, él actúa totalmente opuesto. Él no quiere ser mensajero, él no muestra fragilidad ni sensibilidad a Dios y tampoco quiere llevar paz. Dijéramos en una sola palabra, es un rebelde. Bueno, aparte de eso, Jonás es un profeta exclusivista, resistente, es decir, él solo mira por los suyos, es muy nacionalista, solo su pueblo, solo su nación, no le interesan los demás, es muy egoísta, lo cual también va denotando esas características del carácter del profeta Jonás. Veamos un poco de su llamado y ministerio. Bueno, normalmente los profetas son llamados, como el ejemplo de Isaías, Jeremías, y ellos responden con una frase emblemática que usted la conoce, y es, heme aquí. Normalmente esa es la frase. En el caso de Jeremías, que digamos que es uno de los profetas que no responde tan
confirmadamente el llamado de Dios, sino que pone excusas como soy joven, no tengo ese conocimiento, no soy capaz, pero al final siempre obedece, o sea, siempre aceptó el llamado. Pero Jonás se vuelve el único profeta en la Biblia que huye deliberadamente de su llamado, que no quiere, que se resiste al llamado divino. El llamado divino para Jonás es levántate y ve a Nínive. Jonás 1:1. Levántate y ve a Nínive. Ese es el llamado de Dios para el profeta Jonás. El detalle es, hermanos, que cuando uno entiende el contexto, que lo vamos a profundizar, él está en un contexto donde su pueblo, el Reino del Norte, está en una expansión en términos territoriales, de alcance territorial, está en su mejor momento. También en términos de prosperidad para la clase alta, está en su mejor momento. Entonces, Jonás se siente orgulloso de su nación, se siente ese sentimiento muy nacionalista, ¿verdad? Y mira con desdén a los extranjeros y más a Nínive, y ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Jonás? Es un pensamiento nacionalista, es una teología nacionalista. Y para Jonás, Dios únicamente tiene que tener ojos para el reino del norte, para Israel. Dios no tiene que tener ojos para nadie, ¿verdad? O sea, esa es su perspectiva de Dios. A él no le cabe en su mente de que Dios mire a otros. A él no le cabe en su mente de que Dios quite los ojos de Israel. Entonces, a él ese ego, esa visión nacionalista, le pasa factura. Y yo creo que eso lo vemos hoy, ¿verdad? Con algunos cristianos que creen, ¿verdad? Que Dios únicamente tiene que tener ojos para ellos, que Dios tiene que usarme a mí, Dios no tiene que usar a otro, y por qué a ese, y por qué a este otro, y se crean que Dios solo tiene que tener ojos para ellos, o creen que solo en su iglesia está el mover de Dios y fuera de la iglesia ya no hay. Entonces, ese también es una réplica de este pensamiento de Jonás, de creer que solo Dios tiene que tener ojos para mí, o solo para mi iglesia, o solo para mi país y para nadie más, ¿verdad? Lo cual es un error. Pero eso ya nos va introduciendo en el libro del profeta Jonás. De Nínive. Recuerde que Nínive se vuelve el centro de atención porque es hacia esa nación a la cual Dios envía a Jonás y también es esa nación o ese lugar específico que se vuelve el centro del mensaje de Dios. Históricamente, bueno, geográficamente podemos ubicar a Nínive junto al río Tigris y Nínive es la capital del imperio asirio. Algunos relieves, estos relieves son piezas arqueológicas que encuentran eh, y que estas piezas arqueológicas de los asirios demuestran deportaciones masivas, decapitaciones. Es decir, que Nínive era una ciudad o era, siendo la capital del imperio asirio, era un lugar donde se ejercía mucha violencia y mucha discriminación. Es decir, que conquistaban pueblos, los subyugaban, los deportaban, pero también era un lugar donde se ejercía decapitaciones, asesinatos, era un lugar muy violento. Y eso históricamente puede darnos una respuesta dentro de las razones por las cuales Jonás huye. Jonás huye pues porque en primer lugar siente una repulsión a Nínive, porque es un rebelde, pero también porque tiene miedo. Tiene miedo porque ve que este es el corazón de un imperio violento, aguerrido, y él dice, si yo voy y saben que yo no soy de ellos, lo primero que van a querer hacer es matarme o me van a golpear si bien le va. Entonces había un poco de miedo, pero también Nínive le había hecho mucho daño a Israel. Usted lo puede constatar como Nínive era una de las ciudades más desiguales en términos sociales y económicos. En Nahum capítulo 2, versículo 2 y versículo 13 nos cuenta cómo Nínive era una ciudad así. Entonces, Nínive había sido, o los asirios, enemigos de Israel por mucho tiempo. Le habían quitado territorio, habían matado a israelitas y también se había apoderado
de lugares estratégicos del mundo del Medio Oriente. Aparte de que tenía una fama nada agradable por no ser misericordiosa, sino totalmente violenta. Aparte de eso, pues a la gente pobre la esclavizaban, la volvían esclavos para su lucro y cuando ya no les servía, los deportaban, los mandaban fuera de la ciudad. Entonces era una ciudad donde se ejercía mucha maldad. Y es a partir de eso lo que lleva a Jonás a sentir una repulsión. Una ciudad sangrienta, una ciudad desigual, una ciudad que por históricamente habían sido enemigos de Israel, pero también una ciudad donde se ejercía mucha violencia. Todas estas opciones nos van a quizá a dar un paralelo, ¿verdad? De cuando uno mira a una persona, uno está evangelizando y mira a una persona que tiene esas características, una persona violenta, una persona malvada, y uno dice, ¿verdad? Ahí entra ese ego humano. ¿Quién se merece la salvación? Desde la Biblia, desde la teología, nadie. Nadie merece ser salvo por Dios. Pero vea usted cómo en la práctica eso se nos olvida. Porque según nosotros, una persona que nunca ha matado, que nunca ha bebido, que nunca ha hecho tanto daño, uno dice, esta persona Dios la debiera de salvar, Dios la debiera de perdonar. Pero al que ha violado, al que ha matado, al que ha hecho desastres, uno dice, ese no tiene perdón de Dios. Ese Dios no lo debería de perdonar, porque ese es el criterio de la meritocracia que nosotros tenemos como humanos. Pero Dios no es así. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que Él vino por los enfermos, no vino por los sanos. Eso desbarata ese argumento que muchas veces nosotros tenemos en la práctica. ¿Quién merece la salvación y quién no? Porque yo le aseguro que cualquier cristiano, cuando mire a un violador o mire a un asesino que mató a niños, mató a mujeres, mató a hombres, que ha hecho desastres, uno ni quiere predicarle el evangelio, uno dice, ojalá se cocine en el infierno, ¿verdad? Porque quizá tenemos ese mismo sentimiento que tenía Jonás. Veía una ciudad malvada, veía una ciudad que había sido enemigo de Israel por mucho tiempo y decía que Dios los destruya. Bien merecido se lo tiene. Hay que tener cuidado con ese sentimiento. Bueno, ¿cuál es la intención teológica? El libro de Jonás no nos pretende narrar un evento. No se concentre en que el pez se tragó a Jonás, no se concentre en lo que, en el evento, sino concéntrese en el mensaje que le da todo el libro. Y si pudiéramos en unas frases resumir el contenido del libro, diríamos que lo que el libro nos quiere decir, el libro completo, ¿verdad? Los 4 capítulos del libro de Jonás. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir que Dios es soberanamente libre. Oiga lo que estoy diciendo. Soberanamente libre para mostrar misericordia a quien Él quiera mostrarla, incluso a los enemigos de Israel. Entonces, Dios puede extender misericordia para nuestros enemigos y salvarlos y sanarlos y prosperarlos. Y eso a nosotros en nuestro ego nos puede hacer ruido, pero Dios tiene toda la libertad de hacerlo porque Él es Dios. Ese es el mensaje. O sea, la misericordia de Dios no es para quien, según el criterio humano, debe de ser extendida. La misericordia de Dios es para quien Dios quiera tener misericordia. Y eso nos dice la carta a los romanos, que Él tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Y a quien Él quiera endurecer, Él lo endurece. Ese es el Dios y ese es el mensaje. El texto clave es Jonás capítulo 4 versículo 2 cuando Jonás le dice, yo sabía, le dice Jonás, que tú eres un Dios clemente y piadoso. Es decir, Jonás tiene un conocimiento de Dios, que Dios quiere que las personas sean salvadas. Pero Jonás dice, quiero que sean salvados Israel, mi pueblo, no mis enemigos. Entonces, vea, él tiene un resentimiento y él quiere que Dios
destruye a sus enemigos. Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque a veces uno lo guarda en el secreto, que Dios destruye al que me ha hecho daño. ¿Y qué tal si Dios quiere tener misericordia? ¿Se va a comportar usted igual que Jonás? Y va a decir, yo sabía que Dios le iba a perdonar. Pero lo que debe de alegrarnos es siempre que Dios perdone y que Dios extienda misericordia, porque uno sabe, ¿verdad? Que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, cuando Dios extienda su misericordia, nuestra actitud también debe de ser de alegría, de satisfacción. Lo otro es que los especialistas dicen que el libro de Jonás es una narrativa didáctica. Didáctica viene de enseñar. ¿Por qué? Porque nos habla de esos roles invertidos. Los paganos, los que no conocen de Dios, obedecen y el profeta que sí conoce de Dios, desobedece. Eso es una controversia, es una ironía, ¿verdad? Porque uno dice, ¿quién debiera ser obediente? Bueno, el que conoce de Dios. ¿Quién debiera de ser desobediente? El que no conoce de Dios. Pero el libro nos muestra lo contrario, nos muestra que los paganos desobedecen y el profeta que sí conoce desobedece. Entonces, el profeta huye de la presencia de Dios, pero no se da cuenta que Dios lo gobierna todo. El profeta no quiere que el mensaje de Dios sea funcional, no quiere que el mensaje de Dios tenga efecto. Entonces, vea, hay un arrepentimiento genuino de los paganos y el pueblo de Dios, representado en Jonás, es rebelde. Porque el libro de Jonás, capítulo 3 nos va a decir, versículo 5 que los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, lo cual es una ropa incómoda y sencilla, y que todos se arrepintieron, hasta los animales ayunaron. Eso es un ayuno de arrepentimiento. Entonces vea usted quiénes se están arrepintiendo, los paganos, los que no conocen de Dios. ¿Y quiénes son los rebeldes? El pueblo de Dios. A veces así pasa dentro de la iglesia, ¿verdad? Y dentro de los cristianos. Dan mejores ejemplos los paganos que los cristianos. Pero bueno, el libro de Jonás. Bueno, quiero decirles que para escribir la mayoría de libros de la Biblia, normalmente hay tres fases. Está lo que se llama la fase oral. Cuando hacemos alusión a la fase oral, nos referimos a que las personas normalmente no sabían leer ni escribir. Hoy se sabe que en tiempos antiguos el leer y escribir era una condición que solamente alcanzaban algunos. Estadísticamente se sabe que el más del 90% no podía leer ni escribir, sino que solamente era un porcentaje menor, que eran 10 o 9%, que sí podían leer y escribir. Es decir, leer y escribir en el tiempo antiguo era un privilegio. Ahora, ¿cómo hacían entonces las personas para em, comunicarse, para estudiar? Tenían una buena retentiva. Hoy se sabe, hermanos, que en tiempos modernos nosotros no somos dados a memorizar, pero sí se sabe que en tiempos antiguos las personas memorizaban más. ¿Por qué hoy no tenemos tanta retentiva o tanta memorización y antes sí? Porque las circunstancias los obligaban. Es decir, para que ellos se grabaran algo, para que ellos supieran algo, si no sabían leer ni escribir, a fuerza tenían que memorizarlo. Por eso el tiempo antiguo es muy dado a poesía, a proverbios, y no estoy hablando de los libros, estoy hablando de elementos literarios, ¿verdad? Porque los cantos, los salmos, los proverbios eran más fáciles de memorizar. Entonces, cuando el profeta daba su mensaje, o cuando en este caso se nos cuenta la historia de Jonás, no es que alguien estaba notando inmediatamente esto le estaba pasando al profeta, ¿verdad? O alguien andaba que si lo quisiéramos anacrónicamente contextualizar, que alguien andaba con un lapicero, con un lápiz y un cuaderno, ¿verdad? Al lado de Jonás, anotando todo lo que le pasaba. No, eso no pasaba así. Entonces, ¿qué es lo que está? La primera fase es la fase oral, es decir, Jonás cuenta su historia, Jonás
da su mensaje, y eso en un contexto, ya dijimos, donde Israel estaba en un avance territorial, en una prosperidad y donde había mucho orgullo nacionalista. Pero pasaron décadas, pasó bastante tiempo después de que, bueno, Jonás incluso hasta murió, pero todos los profetas tenían lo que se llamaban comunidades de profetas, lo que hoy llamamos discípulos, aquellas personas que tienen admiración y que quieren aprender de un líder. En ese entonces, todos los profetas tenían comunidades de profetas, que eran los aprendices del profeta. Entonces, son estos aprendices de profetas quienes sí escriben la historia del profeta, quienes escriben lo que el profeta decía. Pero hasta ahí solamente tenemos unos cuantos escritos. Y faltará mucho tiempo para que esto ya se comprenda o se conforme en un libro como tal. Y esta es la tercera fase, la fase editorial o la fase final. Y es cuando los escribas y en ocasiones algunos sacerdotes de Israel agarraban todos estos escritos y le daban lo elaboraban de manera literaria. Por ejemplo, si ellos querían transmitir un mensaje, algo bonito, ¿verdad? Algo hermoso que se dice, utilizaban la poesía. Y aquel relato que tenían por ahí escrito, lo ponen en un género literario de poesía. Y así ya editaban o le daban la forma final al libro, en este caso el libro de Jonás. No es Jonás, ni siquiera son sus discípulos quienes terminan el libro. Los discípulos solo escriben. Serán escribas o en ocasiones sacerdotes de Israel quienes ya van a darle la forma final al libro. Le dan una intención teológica, definen los géneros literarios. Y aquí hay algo importante porque el libro de Jonás, según los expertos en las ciencias bíblicas, lo ubican en el siglo V al siglo VI antes de Cristo. Es decir, que el libro de Jonás se escribe ya en su fase final cuando Israel ya está después del exilio. Aquí hay un detalle. Para aquellos que les gusta profundizar, quiero decirles que el exilio, normalmente a Babilonia, las personas lo recuerdan como un evento trágico, y no solo los judíos, sino los cristianos, ¿verdad? Y decimos que barbaridad, tuvieron que ir a sufrir, muchos murieron, pero hay algo importante. Hoy se sabe que el hecho de que Israel fuese al exilio, fuese a Babilonia, les ayudó mucho, porque culturalmente Israel estaba muy retrasado, literariamente estaba muy retrasado. Pero naciones, imperios como Babilonia, como los asirios, eran imperios que estaban culturalmente más avanzados, con conocimiento matemático, con conocimiento de física, con conocimiento literario, con conocimiento político, militar. Y es el exilio quien lleva a que los israelitas avancen culturalmente. Hoy se sabe, hermano, que en esta época del exilio, los israelitas escribieron la mayor parte del Antiguo Testamento, porque ese entrenamiento literario, cultural que fueron a recibir a Babilonia, a la fuerza, obviamente, les ayudó para que ellos aprendieran de cultura, de literatura, de matemáticas, incluso de física, de filosofía, y eso ayudó a que lo que para nosotros hoy es Biblia, en el caso del Antiguo Testamento, está escrito de una manera maravillosa porque todo ese conocimiento y ese adiestramiento les ayudó en el exilio. Pero bueno, hoy ya sabemos cómo se escribió el libro de Jonás. Avanzamos. Géneros literarios. Siempre, hermanos, la Biblia va a tener géneros literarios. Los géneros literarios son esos recursos literarios que utilizaron los escritores, perdón, para ponerle sabor a lo que están escribiendo. Quizá una analogía básica, ¿verdad? Es cuando uno quiere, cuando uno está exponiendo, cuando uno está predicando, exponiendo.
y usted quiere recalcar algo, usted eleva un poquito más la voz, habla más pausado, quizá lo puede repetir porque quiere recalcar algo. Todos utilizamos diferentes tonalidades, diferentes formas para expresarnos, dependiendo de lo que queremos comunicar. Cuando usted quiere comunicar que está molesto, usted lo dice, ¿verdad? Con un tono de molestia. Cuando usted está feliz, usted lo dice con un tono de felicidad. Pues en el caso de la literatura es así. Cuando se quiere transmitir un mensaje que quiere que quede en la memoria de las personas, se traduce en un tema de poesía. Se utiliza la sátira, la ironía, se utiliza la narrativa, que son los tres géneros predominantes o que usted va a encontrar en el libro de Jonás. Quizás fundamentalmente el género literario que más predomina es la narrativa profética. Y es, la narrativa habla de narrar, de contar algo. Profética porque se nos cuenta desde el ente de Dios o desde lo que Dios está haciendo en la vida de la persona. Entonces, ese es el género que predomina, pero también tenemos sátira o ironía, ¿verdad? Y es, por ejemplo, ese paralelo que nos presenta el libro de Jonás. ¿Quiénes son los que obedecen? ¿Quiénes son los que temen? Los paganos. ¿Quiénes son los que desobedecen? El pueblo de Dios. Ironía, sátira, ¿verdad? También otra parte irónica, ¿verdad? Que Jonás se enoje porque Dios sea bueno. Y él diga, yo sé que tú eres bueno, y eso me enoje, que Dios sea bueno. Es algo irónico, ¿verdad? Entonces, esos son recursos literarios. También tenemos poesía. Hay un salmo, ¿verdad? Muy famoso que está registrado en Jonás cuando dice, desde el vientre del Seol clamé. El Seol es la figura de la muerte o del más allá. Entonces, hay también salmos, hay también poesía. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando usted va a estudiar la Biblia, tiene que saber el género literario y más si va a predicar de ella, ¿verdad? Para saber cuál es la intención del autor. Por ejemplo, si vamos a hablar de ironía, tenemos que saber que el autor está siendo irónico. Hay un mensaje ahí de ironía y uno tiene que sacarle el mayor provecho a la hora de predicar. Entonces, por eso es importante conocer esto. La estructura literaria, podemos decir que es un quiasmo, es decir, está comprendido en cinco partes que regresa. Vea, el llamado al profeta, Jonás 1, 1 al 2. Huida del profeta. Entonces, vea, Dios llama, ¿cómo responde él? Huyendo. Dios le desata una tormenta. Luego aparece un pez. Dios lo envía a Nínive, pero él se enoja. Y al final es Dios quien deja una lección cuando dice que Él es bueno, Él es misericordioso y la lección es la misericordia de Dios para los malos. Entonces vuelve el quiasmo, ¿verdad? O la estructura literaria. Llamado huida, tormenta pez, Nínive y enojo de Jonás. Y al final, la lección o el mensaje que Dios quiere dejar a través de este escrito. Esa es como la estructura literaria. Si usted lo quiere estudiar, leer, esta es la estructura adecuada. Entonces veamos, analice usted. Dios, Yahvé, no es propiedad de Israel. Y esto quiero que lo sepamos no solo Israel, ¿verdad? En este caso, sino nosotros como cristianos. Dios no es propiedad de nosotros los cristianos. Él es Dios y es Dios del mundo, de todo lo que existe. No solo es Dios de los cristianos. Ese exclusivismo a veces nos pasa factura, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que cree que alguien solo se puede salvar si va a la iglesia, pero no, la salvación la da Dios a quien Él quiere. El exclusivismo nos pasa factura. Por otro lado, la gracia divina trasciende fronteras. No solamente es Israel, el pueblo elegido de Dios, es a todas las naciones de quien Él quiera tener misericordia. Otro tema es, el verdadero problema no es Nínive, es el corazón del profeta, porque al final Nínive se convierte, pero el profeta no. Vea eso, que a veces lo que uno cree imposible, ¿verdad? Uno dice, no, es que la gente está dura, ¿verdad? Pero a veces los cristianos están más duros que la gente de afuera, ¿verdad?
Entonces, el profeta no era, el problema no era Nínive, era el corazón del profeta. Y esto, hermano, ya nos introduce en algunas conclusiones que uno puede hacer y análisis que uno puede tener.